Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos esta mañana preciosa a Directo al Corazón, este devocional que el Señor nos ha regalado para llegar a tu vida, a hablarte de parte de Dios y que hayan frutos espirituales tremendos en ti. Esta mañana tengo una palabra que viene a desafiar lo natural de tu creencia en Dios. Y esta palabra, para que comiences el día, significa cuando Dios no te mandó. ¿Cuántas veces tu papá o tu mamá te han regañado y te dicen, ¿por qué hizo eso si yo no lo mandé? O cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿quién lo mandó a tocar la plancha caliente? ¿Quién lo mandó a hacer eso? ¿Quién lo mandó a hacer lo otro? ¿Te has preguntado el resultado en la vida de un cristiano cuando hace algo que Dios no lo mandó? Hoy está muy común decir, Dios me dijo. Hoy está muy común decir, Dios me mostró. Hoy está más común que cualquier otra cosa imitar lo que todo el mundo está haciendo. Pero la verdadera pregunta es, ¿Dios te mandó? ¿Fue Dios el que te dio la instrucción? Simplemente cuando mi mamá me decía, yo le decía a mi mamá, mamá, me quemé el dedo con la plancha. Y mi mamá, yo pensaba que me iba a abrazar, que me iba a besar, que me iba a consolar. Y mi mamá me decía, ¿quién lo mandó? Y para eso no había respuesta, porque nadie me había mandado. Yo había tocado la plancha por ser un niño, y los niños a veces son imprudentes, los niños a veces no ven el peligro. Y muchos de nosotros somos niños en la presencia de Dios, somos niños en las manos de Dios. Hay una historia en la primera carta de Samuel, en el capítulo 15. Toda la palabra del capítulo 15 habla, dice, Saúl desobedece y es desechado. Lo contrario a obedecer es desobedecer. Y cuando Dios te dice algo y no obedeces, estás desobedeciendo. Pero me quiero centrar en el momento, en el versículo 10 del capítulo 15, donde Dios dice así: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y dice la Biblia que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esta es la historia donde Dios le da una orden a Samuel y le dice, dile a Saúl que destruya el pueblo de Amalek, que destruya a los amalecitas, que los mate a todos, que destruya todo, que no dejen nada. Y Saúl hizo lo que Dios no lo mandó. Saúl se creyó más sabio que Dios. Saúl quiso ir más allá del poder de Dios. Algo que tenemos y que nos hace mucho daño es querer ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita tu consejo. Dios lo único que necesita es que tú le obedezcas. Y en este momento, el resultado, escucha lo que quiero decirte, que es profundo y poderoso. Y es algo que Dios me ha revelado en el Espíritu para compartirlo contigo. Desobedecer a Dios es ir en contra de Dios. Se lo dijo a Samuel. Él se ha puesto en pos de mí. Él está en contra mía. Para Dios la desobediencia es pertenecer al ejército contrario. Y si tú perteneces al ejército contrario, pues dejarás de tener el respaldo del ejército del cielo. Hoy el Espíritu Santo te está llamando en este devocional. La oposición es tremenda. Tú no te imaginas todo lo que enfrentamos para compartir contigo esta palabra esta mañana. Estamos aquí enviando esto y el enemigo está atacando inclusive este escenario, esta grabación, este servidor. Porque Dios tiene un plan con esta palabra. Y es hacerte entender que hay cosas en las que no ves respaldo porque Dios no te mandó. Eso te pareció bonito, eso creíste que estaba bien, pensaste que con eso podías complementar la orden de Dios. Dios no necesita que complementes, Dios necesita que cumplas. Dios no necesita que le adhieras, Dios necesita que obedezcas. Dios no necesita que lo ayudes, Dios necesita que creas y que te muevas conforme a su palabra. ¿Sabes qué pasó con Samuel? Samuel clamó por Saúl y no logró nada, porque Dios había desechado a Saúl. La desobediencia trae ese rechazo. Dios lo desechó para no ser más rey, porque no supo obedecer. Hay órdenes tan claras y tan sencillas de Dios, pero unas decisiones tan infantiles de nosotros, tan inmaduras de parte de nosotros, que Dios nos dice simplemente, canten una canción. Señor, esa no es la que está de moda, vamos a cantar la que le gusta a la iglesia. Cuando estés en un culto y alguien diga que no le gustó lo que cantaste, dile que gracias a Dios no le gustó, porque no era para él, era para Dios. A veces Dios simplemente te dice, pastor,
predica tal palabra, pero resulta que alguien te mandó a decir de parte de Dios que predicaras otra y simplemente obedeces al hombre. Y la palabra dice, mejor me es obedecer a Dios que obedecer al hombre. No hagas cosas que Dios no te mandó a hacer. Así haya media iglesia diciéndote que es la voluntad de Dios. ¿Sabes dónde encuentras la voluntad de Dios? En lo íntimo, en lo personal, en la presencia de Dios. Hoy puedo sentir que ibas a dar un paso. Hoy puedo sentir que habías preparado todo estaba listo. Ya los preparativos estaban diseñados, ya estaba la provisión, ya había la aprobación de la gente. Y si tú pides aprobación de la gente antes de pedir la aprobación de Dios, estás entrando en el campo de hacer lo que Dios no te mandó. Ten mucho cuidado con tus decisiones, ten mucho cuidado con tus movimientos, porque ¿sabes cuál es el éxito de un hijo de Dios? Hacer lo que Dios lo mandó a hacer, como Dios lo mandó a hacer y cuando Dios lo mandó a hacer. Si Dios te habló, quiere hablarle a otros y está en tus manos compartir esta palabra, enviársela a alguien para que se suscriba a nuestro canal. Aquí hay palabra de Dios y hay contenido todos los días y todas las semanas, porque la presencia de Dios se está moviendo en este lugar y ahora se está moviendo en Latinoamérica y el mundo entero. Dios te ama y por eso necesita que hagas solo lo que Dios te mandó a hacer. Profeta, tú varón que hablas de parte de Dios, siento que hay un profeta fuera de Colombia, en otro país del mundo, que está recibiendo esta instrucción de Dios. Deja de basarte por los aplausos, deja de escuchar las palmas, escucha la voz de Dios, porque estás muy cerca a perder tu llamado, pero esta es una oportunidad de Dios para que vuelvas al sendero del silbo apacible, donde no es lo que te diga la gente, es lo que Dios te mandó a hacer. Apóstol, esa obra que quieres abrir, empujada por el hombre, tiene que pasar primero por la aprobación de Dios. Apóstol, no pongas un ladrillo sin antes haberle preguntado a Dios si es Dios el que te lo mandó a hacer y no el empresario con más dinero en tu iglesia. Pregúntale al Señor qué quiere que hagas y el Señor te dará la dirección. Y sea lo que Dios te diga, obedece, porque te llamó Dios y no te llamó el hombre. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y que hoy no hagas nada que Dios no te mandó a hacer. Dios te bendiga.